La unidad investigativa de Noticias Caracol volvió a publicar un informe que tiene al país hablando en medio de la indignación, del desconcierto y en medio de muchas preguntas. ¿Cómo así que un comisionado de paz del actual gobierno, negociando con un bandido, con un jefe paramilitar, no hacer bombardeos, descabezar coroneles y generales y también jugar a los congelados? ¿Cuál es la clave para entenderlo? Bienvenidos a La Clave. Ricardo Calderón, jefe de la unidad investigativa de Noticias Caracol. Usted no ha venido aquí, ¿no? A nuestro nuevo set. El nuevo no. ¿No, cierto? Este nuevo no lo conocía. Este no lo conocía. Bueno, Richie, mucho se ha hablado, hablábamos esta semana con el nuevo vicepresidente, el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, y él decía, mire, lo que ustedes publicaron hace algunos días en Noticias Caracol, donde se escucha a Danilo Rueda, comisionado de paz, recién empezado el gobierno, hablando con un vocero del Clan del Golfo, un emisario, diciéndole, oiga, pues sí, es muy loable de parte de un gobierno decir busquemos la paz, busquemos algún tipo de mecanismo. Entonces el señor, parafraseando, para llegar a la pepa del asunto, le dice, sí, pero es que nosotros nos queremos sentar con el gobierno, pero dennos gestos. No, hombre, nosotros paramos bombardeos, le dice Rueda, juguemos a los congelados, vamos a descabezar militares y policías, sobre todo de inteligencia, vamos a cesar operaciones, entre muchas otras cosas. La pregunta que se hace el país, y esta es una frase no de un analista político, sino de alguien que me dijo, oiga, pregúntele a Ricardo Calderón, claro, y ya nos contará uno cómo llega a unir esas piezas, de decir semejantes barbaridades y creer que nadie lo está grabando. Yo creo que un exceso de confianza y un afán por tratar de consolidar la llamada paz total. Estas grabaciones son a las 3 semanas de estar en el gobierno. Ahí hay un antecedente que es importante tener en cuenta. Esto es en septiembre de 2022. En abril de ese año, nosotros en Noticias Caracol habíamos revelado lo que hoy el país conoce como el Pacto de la Picota. Que fue cuando el señor Rueda lo pillaron y ustedes revelaron, la unidad investigativa, a este señor entrando al pabellón de extraditables de la Picota. Exacto. ¿Con quién iba esa vez? ¿Me Él iba, la memoria? entre otros personajes, con Juan Fernando Petro, el hermano del presidente. Y lo que se logró saber de esa reunión de abril, que es en campaña, era que ¿qué? Había una serie de compromisos y promesas con personajes condenados al margen de la ley, narcos, guerrilleros, políticos condenados, en donde se hacían una serie de promesas y en ese momento se buscaban votos. ¿Qué es lo grave de todo esto cuando uno hace la secuencia, la línea de tiempo? Estamos hablando de abril del 2022 y esto que revelamos recientemente es de septiembre de ese año. O sea, y la línea es más o menos lo mismo. O sea, como 7 meses después. 7 meses después. ¿Línea que demostraría que lo que se pactó en la Picota se estaba cumpliendo ya en el gobierno? Exactamente, eso es un poco lo que uno puede llegar a deducir, que era una vez ya están en el gobierno, comienzan a aterrizar las promesas de campaña a toda esta gente, a los grupos ilegales y a las otras personas que les hicieron infinidad de promesas. En esa misma línea, Ricardo, la grabación y lo que reveló la unidad en estos días sobre la conversación en septiembre y lo que venía pasando casi que encajaba a la perfección. Entonces, Rueda le dice a alias Jerónimo, y ya nos va a contar quién es ese señor, que lo veíamos hace un instante ahí, oiga, vamos a parar bombardeos. Y oh sorpresa que 2 o 3 días después sale el ministro de Defensa de entonces, Velázquez, y dice, vamos a parar bombardeos en donde haya niños. Después dice, vamos a parar, vamos a hacer cambios en las cúpulas de militares y de policía, y descabezan a 40 altos oficiales. Es decir, todo iba encajando. Sí. Acá, que es parte del trabajo que hicimos en la investigación, era corroborar línea por línea de lo que estaban conversando. Rueda con Jerónimo y los otros emisarios del Clan del Golfo que estaba acá. Porque es decir, una conversación de aproximamiento a un eventual proceso de paz usted puede hacer y prometer 1000 cosas. ¿Qué es lo grave acá? Que les cumplieron. Que les cumplieron, exactamente. Nosotros mandamos derechos de petición, conseguimos la información oficial a través de derechos de petición, insistencia, del propio Ministerio de Defensa. Entonces, lo que hicimos fue cruzar cada frase de lo que había en la conversación
con lo que efectivamente vino pasando en los años siguientes. Para entender uno un poco y sin violar la reserva del sumario periodístico, Richie, ¿cuánto entre lo que ustedes reciben la grabación, empiezan a estudiarla y corroboran toda esa información, cuánto tiempo se demora? Con Joana, de la unidad. Este caso lo arrancamos un poco después de un caso que también fue muy sonado el año pasado, sí, en noviembre, que eran los computadores de Calarcá, sí, que también claro, demostraba otra vez una línea no muy clara entre el gobierno y esto. Eso fue hace 8 meses y eso es un poco lo que nos demoramos en ensamblar toda la historia, que es un proceso muy lento. La gente obviamente no tiene por qué conocer cómo se fabrican las historias, pero digo, los se tiempos arman. son demorados. Son muy demorados, son supremamente demorados porque no es solo convencer, esto tiene muchas fuentes, no es que aparezca un fulano y le entregue usted la grabación y la publica. Es el proceso de persuasión, de convencer a varias de las fuentes, conseguir la información y empezar, que es lo más demorado, un proceso de verificación de cada cosa que está ahí en la grabación. Sabe también que asumo que en ese proceso de verificación se hizo, asumo y yo lo sé porque pues soy el director del noticiero y lo trabajamos, pero quiero que usted le cuente a nuestra audiencia, uno empieza por verificar incluso que las voces sean las voces. Porque ahora como hay inteligencia artificial, bueno, Petro fue lo que dijo con lo que encontró la unidad en las USB de Calarcá, que lo que hablaban de sus hombres de la DNI que y eran demás, chats de inteligencia artificial. Eran chats de inteligencia artificial. En este caso, ¿uno cómo corrobora que son las voces? Ese ejercicio lo hicimos. Una vez tenemos, porque es decir, todas las fuentes tienen algún tipo de interés, y lo que usted menciona es muy importante. En esta época hay que dudar mucho más de cualquier cosa. Y lo que hicimos acá fue, una vez obtuvimos los primeros fragmentos de las grabaciones, fue comenzar a contrastarlas. Conseguimos las voces originales y las llevamos y les hicimos peritazgo de audio. Y eso demora. Eso es muy demorado. Claro. Es bastante demorado. Bueno, cotejadas las voces, analizadas los datos, recibida la información de derechos de petición, por mencionar algunos de esos puntos, repito, sin entrar en el detalle para no violar la reserva periodística. ¿Cómo se arma una historia de esas? ¿Uno cómo la cose? Esta historia tiene dos patas, por llamarlo así. Una son los audios del comisionado de paz. Paralelamente habíamos comenzado una investigación sobre la DNI. A raíz de otra investigación que revelamos acá, que eran las conversaciones del entonces director con el abogado de Papá Pitufo. Sí. Había una serie de denuncias muy delicadas. Íbamos en paralelo con las dos investigaciones y estas dos investigaciones terminan uniéndose. Tienen un hilo conductor que es el Clan del Golfo. Entre Papá Pitufo, que hablaba con Lamus, el de la DNI, Danilo Rueda y las... ¿Por qué estaba el Clan del Golfo metido ahí? En todo. Usted encuentra las grabaciones del 2022, las de Danilo, es con Jerónimo, el Clan del Golfo. Y la segunda parte de la investigación que publicamos está el director de la DNI en agosto del año pasado, o sea, 3 años después, y están haciendo lo mismo, buscando ayuda a través de un esmeraldero, que fue narcotraficante, para intermediar con el Clan del Golfo y pedirles que hagan labores de cabildeo en el Congreso para aprobar un proyecto de ley sobre paz que se estaba moviendo en ese momento. Ese es el segundo informe. Ese es el segundo informe. Que sale en esa cadena. Y tiene como común denominador el Clan del Golfo. En el primero, con 3 años de diferencia, que nos lleva a nosotros a la conclusión, y también con muchos de los analistas con los que hablamos, off the record también, muchos son de record, y es que siempre hubo una línea permanente a lo largo del gobierno de conversaciones muy poco claras con este tipo de estructuras. Este caso concreto era el Clan del Golfo, pero vale la pena recordar la que hicimos de noviembre, que eran las disidencias de alias Calarcá. Que vale la pena recordar, Ricardo, que este no es el primer informe que publicamos en estos 4 años de gobierno Petro sobre ese tipo de andanzas, estrategias, contactos raros y bastante opacos del gobierno que se está yendo con grupos criminales. Sí, cada tanto estaban saliendo una serie de indicios muy preocupantes de vínculos de funcionarios de muy alto nivel del gobierno con estructuras de disidencias, del Clan del Golfo, narcotraficantes, y era una línea muy oscura, muy gris. El gobierno argumenta, pues primero, pues siempre bajándole la caña, como decimos coloquialmente a este tipo de informes, diciendo, mire, uno cuando se acerca a un grupo criminal hace de todo para buscar e intentar acercarlo
y que se someta a la justicia o que acepte un proceso de negociación. Pero es que lo que uno veía en esas grabaciones, tanto en la del video de Lamus con el Esmeraldero, oiga, ayúdenos con sus amigos congresistas a sacar ese proyecto que es para ustedes. Incluso hasta a lo mejor lleven una liniecita hablando de términos de mafiosos. Y en el audio, pues rueda lo que estamos diciendo, regalándole el Estado, ofreciéndole el Estado al grupo criminal más grande del país, que terminó más grande después de esa conversación. Si uno infiere y contrasta los datos, crecieron en todo el país, aumentaron su poder y no hicieron nada de paz. Como parte de la investigación, un ejercicio que hicimos fue hablar, o sea, nosotros pudimos haber conversado con más de 20, 25 personas para esta investigación. Sí. Y parte del ejercicio fue buscar personas que estuvieron en los procesos de paz anteriores, por ejemplo, para saber cuál era el límite que tenía Danilo. Uno entiende que en una conversación que están haciendo con un proceso, con un grupo insurgente, hay ciertas zonas grises, pero en el caso concreto de Danilo, y lo comparamos con procesos anteriores, se pasó totalmente. Lo mismo ocurre con Lamus, en la DNI. Son muy claras y muy específicas las funciones que tiene un director de la Agencia de Inteligencia de la Presidencia de la República. Buscamos a directores y jefes de anteriores a explicarles, usted como jefe puede hacer esto o esto, y claramente acá hay unas cosas que pasaron la raya en los dos casos, en el de Danilo y en el de Lemos. Es decir, no eran funciones de ninguno de los dos. Ricardo, volviendo al tema de Danilo Rueda, esa conversación de Marras, ¿quién es Jerónimo? El señor, excúseme, gordo que sale ahí en el video. Jerónimo es uno de los comandantes del Clan del Golfo, se denomina como, ellos lo denominan comandante político, y ha sido uno de los encargados de ambientar, siempre ha estado en las mesas de negociación. Él es Jerónimo. Él, en el proceso que se adelantó en Doha, él fue uno de los representantes enviados por el Clan del Golfo para los diálogos que se están desarrollando con esa estructura criminal. Es que me estaba acordando ahora que usted menciona Doha, y Qatar y Dubái, allá se han hecho acercamientos en Oriente Medio. Qué casualidad, o por qué el presidente Petro insiste tanto en que de allá hay una famosa junta de narcotraficantes de Dubái que querían matarlo a él. ¿Tendrá algo que ver con todo esto? Eso es muy importante. En la conversación de la segunda nota del DNI aparece este Esmeraldero, conocido con el alias de Boyaco, Sinaloa. Entonces es muy curioso, esta reunión es en una de las sedes de la DNI con el director de la DNI, y dentro de lo que le preguntan a él, abordan el tema de la Junta de Narcotráfico, y él dice, eso no existe. Fulanito que ustedes metieron no está en eso, esto no está en esto, esto no está en esto. Y desbaratan totalmente con argumentos relativamente lógicos, lo que ustedes están diciendo, que la Junta de Narcotráfico realmente no existe, y se despacha muy rápido, y ahí ya pasan a abordar otros temas. Lo que sí hace el gobierno es que, pese a que tienen la evidencia que no existen de las fuentes directas, arman un organigrama con un montón de personajes diciendo que la Junta quiere matar al presidente Petro, cosa que ninguna agencia de inteligencia ha validado, ni la policía, ni la fiscalía. La Junta del Narcotráfico, lo que dice Petro, sencillamente no existe. De los episodios de esa conversación, Ricardo, que quiero que nos ayude a desentrañar, que a mí personalmente más me impactó, además del de que juguemos a congelados, es cuando Danilo Rueda, el entonces comisionado, le dice a Jerónimo, le dice, hombre, estamos desmantelando la inteligencia, tranquilo. ¿Eso realmente pasó? Sí, cuando usted... O sea, ¿les cumplieron? Les cumplieron. Cuando usted termina cruzando exactamente las medidas que iba tomando el entonces ministro de Defensa, Iván Velázquez, usted va viendo una depuración sistemática, permanente, de desmonte de grupos especiales, por ejemplo, encaminados en perseguir al Clan del Golfo. Eran grupos con oficiales formados por agencias extranjeras de Estados Unidos, el Reino Unido, entre otros, muy calificados. Esos grupos se fueron desmontando paulatinamente y fueron sacando oficiales, suboficiales, la gente más experimentada en combatir, no solo el Clan del Golfo, también a las disidencias, fue saliendo en un proceso, en un gota a gota, pero que fue permanente, hasta terminar desarticulando prácticamente a las unidades más experimentadas en esto. Y de ahí, de ese episodio, Ricardo, ustedes en el informe mencionan a 3 coroneles que puntualmente Jerónimo le dice, sáqueme a esos 3. ¿Por qué? Esos 3 coroneles no fueron los únicos. Acá nosotros nos enfocamos en ellos porque Danilo y en la conversación hacen referencia a esos 3.
En estos días Jerónimo ha tratado de decir que había un problema en la línea de tiempo en lo que publicamos. Realmente no hay ningún error. Cuando ocurre la conversación, ya había el gobierno votado a los primeros generales, que es la primera votación del 12 de agosto. Sí. Habían quedado otros rezagados, entre comillas, que se salvaron de esa primera purga, y dentro de esos estaban estos 3 coroneles. ¿Cuál era la importancia de esos coroneles? Ellos hicieron parte, en diferentes grados, de la Operación Agamenón, que era la punta de lanza de los últimos años contra el Clan del Golfo, justamente. Llevaban años, además. Llevaban años en eso. Ricardo, así como creo que lo hablamos cuando el tema de los computadores de Calarcá y tantos otros episodios, el narco del Casanare, es que ya lo de la unidad de gestión de riesgo, que cuando ustedes publicaron los chats, es que era vergonzoso. El ministro de Bonilla diciendo, no, yo no tengo nada que ver con ese tema, y él sale en los chats con el Neider Pinilla, oiga, pilas con tal vaina. Pero en todo esto, lo que a uno también le llama poderosamente la atención es el silencio y la inacción total de la Fiscalía. Sí. Incluyendo este episodio final de esta última. Tan es así que el presidente electo, Abelardo de la Espriella, es tan grave lo que ustedes revelaron, que emite un comunicado y le pide al vicepresidente electo, oiga, investigue e incluso, si es del caso, llévele eso llévele a las autoridades americanas. Pero la Fiscalía, bien, gracias. Bueno, hasta este viernes que abrió indagación a Danilo Rueda. Pero, ¿por qué antes no? Si eso estaba ahí. Los tiempos realmente dejan muchos interrogantes sobre el papel de la Fiscalía. Para coger un caso concreto, los computadores de Calarcá. Sí. Cuando nosotros publicamos esto en noviembre, para ese momento ya había pasado más de 1 año y medio desde que la Fiscalía tenía en su poder esos computadores. Eso genera muchas dudas porque, es decir, y son dudas relativamente válidas. Si la Fiscalía hubiera hecho la tarea que tenía que hacer, eventualmente se hubieran podido librar o capturar a algunos de estos integrantes que, como se probó después, participaron en homicidios de líderes sociales, etc. Es decir, hablarlo en términos coloquiales, nos hubiéramos podido ahorrar muertos. Claro. Eso no ocurrió. Y a hoy, pues que ya estamos a 3 meses de cumplir 1 año de la publicación nuestra y más de casi 2 años desde que se incautaron estos dispositivos, realmente hay unos anuncios muy parroquiales de investigaciones preliminares que, como en este caso, pues no creo que vayan a pasar más allá de anuncios de investigación. ¿Sabe dónde sí creo o creería uno que puede pasar? En la justicia americana. Yo creo que, como en lo este decía, caso final. sí, como lo mencionaba el vicepresidente electo, acá hay unos temas que sí son de interés muy grande para Estados Unidos. ¿Por qué? En el último informe, por ejemplo, el hecho de haber desmontado los grupos especiales capacitados por Estados Unidos, Sí. ya teniendo claro que era para favorecer eventualmente a una estructura armada, es un tema supremamente delicado. Esto no solo va por un tema que podría ser obstrucción en Estados Unidos. Acá también hay que tener claro que para Estados Unidos el Clan del Golfo es un grupo terrorista. Sí. Entonces acá puede haber favorecimiento eventualmente a un grupo terrorista y narcotraficante. Y esos son casos que se llevarán allá. Y lo mismo pasa con las disidencias. Y lo mismo pasa. En la mira. Claro. Ricardo, no lo voy a hacer que se chivee. ¿Hay más conversaciones? ¿Hay más elementos que muestran esta manera vergonzosa en que este gobierno intentó pactar? Porque al final del camino, o bueno, mentira, sí pactaron. Sí, pactaron. Con grupos criminales como el Clan del Golfo, como las disidencias. Es que yo creo que acá hay un desorden generalizado de lo que ocurrió en estos 4 años. Basta recordar que se alcanzaron a abrir 22 mesas regionales de paz, Sí. con promesas muy parecidas a las que escuchamos. También el papel de la DNI es muy cuestionable. ¿Qué es la DNI? La DNI fue el reemplazo del DAS, pero lamentablemente en estos últimos 4 años terminó convertida y totalmente desdibujada su misionalidad. Es decir, está para garantizar la seguridad obviamente del jefe de Estado y esa inteligencia estratégica. No es usual, y lo hablamos con gente que estuvo en la DNI, que el director se siente a hablar con un mafioso cordialmente. Además, se nos olvida que también ya lo había hecho con Papá Pitufo. Claro. Y el cuento que echaron, excúseme porque esto es que no es cuento,
es que dijeron que esa conversación, dijo Lamos, usted me corregirá, la de él con el boyaco en Sinaloa, que le dice, oiga, ayúdeme con un proyecto, ayúdenos y la linecita, y ayúdenos a ubicar a Chiquito Malo, que supuestamente era porque querían contrarrestar una información de un supuesto complot contra el presidente de la República. Eso no tenía nada de averiguación de complot. Y usted oye toda la grabación que dura un poco. un complot. Exactamente. Usted escucha toda la grabación que dura un poco más de 2 horas, nosotros sacamos los extractos Eso es principales. importante, esto apenas es una... Esto es un fragmento de la grabación. Y la disculpa, porque supuestamente esta reunión ocurre con una misión de trabajo formal, asumamos que sí, era hablar supuestamente de ese complot de la Junta contra el narcotráfico. Ese tema se evacúa en menos de 5 minutos y pasan a lo que realmente era el tema de la conversación, que era un poco tratar de buscar apoyo de este esmeraldero con Chiquito Malo y, que es muy polémico también, donde le dicen al esmeraldero que ayude con sus contactos en el Congreso para pedalear los temas de la paz total. ¿Ustedes lograron hablar con Danilo Rueda? ¿Finalmente dijo algo? Pues en cámara no, ni en público, pero ¿dijo algo? Nosotros buscamos a todos, como siempre lo hacemos, a todos los involucrados en esta nota. Lo buscamos el día anterior a la publicación, no pudimos comunicarnos con él. Él apareció ya cuando el informe estaba al aire. ¿Y qué dijo? Él trata de justificar que eran acercamientos preliminares y que en esos acercamientos pues, se hacen una serie de promesas, entre comillas, que finalmente, según él, no se cumplen. Acá el tema es que las estadísticas oficiales del Ministerio de Defensa de este gobierno sí prueban otra cosa. Para terminar, Richie, ¿este señor Rueda tiene que estar preocupado? Yo creo que sí tiene que estar preocupado, sobre todo por la lupa que le está poniendo Estados Unidos a este tema. Richie, muchas gracias por estar en La Clave. Gracias, Jorge.